Quiero simplemente contarles mi experiencia personal y con Borges, tratar de contar lo que todavía me inspiran sus libros, luego de tanto tiempo de haberlos leído. Por primera vez lo hice en los años de mi universidad, donde asistí a aquel evento de hace 40 años que nos comentaban cuando Borges visitó Quito y Antonio estuvo muy cerca de toda la organización del encuentro tan memorable. En realidad no tiene importancia especial que yo les refiera cómo me encontré con Borges, cómo empecé a cruzarme con sus historias. Por tanto, voy a prescindir de este punto como punto de partida en mi presentación. Por otra parte, yo tampoco puedo meterme en una camisa de 11 varas y hacer un análisis literario del gran autor. No tengo el background que tiene Leonardo, por ejemplo, y mis conocimientos son los conocimientos de un lector. Mi afición es la afición de un lector con la gran obra de Borges. Por todo ello, no me queda sino relatarles alguna experiencia, una anécdota, un beneficio que obtuve de leer y releer sus temas y personajes a lo largo de los tiempos. Y concretamente, quiero comentarles que años atrás, o puede ser solo meses atrás, por esas cosas de la vida yo cruzaba un océano en un avión que supongo estaría a unos 10.000 metros de altura. A esas alturas vuelan los aviones. Y sobre esa indiferente masa de agua de pronto descubrí que tenía en mis manos un libro de Borges, una antología de sus historias. Una de esas historias era Pierre Menand, autor de El Quijote. Al leer esta obra caí en cuenta que era más que una simple descripción de una simpática experiencia que algún escritor tuvo escribiendo una versión del Quijote. No, en realidad el Pierre Menand, autor del Quijote, describe de una manera muy particular la forma en que Borges creía que se podría escribir imitando a un gran maestro. En otras palabras, cómo adquirir la técnica narrativa de Miguel de Cervantes a través de una muy sistemática, muy sencilla modalidad. La forma que utiliza Borges no es menos ingeniosa que sencilla y evidente. En realidad, esa fórmula se puede aplicar con respecto a cualquier escritor e incluso, diré con discreto atrevimiento, a cualquier filósofo, teólogo, matemático e incluso, por poner una nota prosaica, a un autor de coplas populares. Borges postula, a través de su narración, de su ficción, que un tal Pierre Menand, un hombre común y corriente, con algunas inquietudes, pero no mucho conocimiento literario, armado sin embargo de perseverancia y de imaginación, puede escribir una obra maestra de similar catadura. Por ejemplo, imitar y escribir la gran novela de don Miguel de Cervantes y Saavedra que les acabo de referir. Para hacerlo, Borges dice que la hoja de ruta es sencilla y Pierre Menand la sigue en el cuento con gran voluntad. Para escribir un Don Quijote con análogas virtudes literarias a las de la obra original, debía Menand replicar el estado mental, las experiencias vitales del autor de la novela, 400 años después de que éste la alumbrara. Pierre Menand, en efecto, emplea en la historia la metodología borgesiana y en un maratónico ejercicio de imaginación y disciplina mental culmina con notable éxito su empresa. Tras explorar y luego sumergirse en lo que debió ser la mente de Miguel de Cervantes, luego de vislumbrar y asimilar 4 siglos después el estado mental del gran novelista, Menand compone una nueva versión de las aventuras del caballero andante con idéntica calidad literaria a la del original. Borges comenta, ya como un narrador de la historia, que incluso Menand tiene más mérito con su escritura, más mérito que Cervantes, puesto que a Cervantes, le resultaba más sencillo, obviamente, ser Cervantes y vivir en los tiempos en que Cervantes vivía cuando escribió El Quijote. En ese punto yo, con el océano bajo mis pies, como les cuento,
Y luego de leer esa tesis de Borges, de beber esa tesis de Borges, me propuse en un arrebato de entusiasmo escribir como Borges, siguiendo su propia fórmula mágica. Me sentía con una considerable ventaja frente a Menant, pues Borges no estaba sino solo a unos pocos años de distancia de mi propia vida, no a 400, como Menant de Cervantes. Me generaba adicional optimismo incluso tener bajo mi manga 4 cartas secretas que me había brindado el destino para entonces. La primera carta, yo había vivido en Ginebra por 5 años como diplomático y peregriné varias veces al portal de la casa de la Vieille Ville, donde él habitó en su adolescencia y temprana juventud. Segunda carta, en Buenos Aires anduve en algunas ocasiones dando vueltas por el barrio donde Borges fue vecino y por los alrededores de la biblioteca en la que él había trabajado décadas atrás, esa célebre biblioteca que aparece en varias de sus narraciones. En tercer lugar, debo contarles que hay una banca cercana a su tumba en el cementerio ginebrino de Plainpalais. Yo me he sentado ahí con calma a leer Funes el Memorioso y uno que otro de sus poemas donde aparecen y reaparecen dagas, hexámetros, celtas, tigres. Y en cuarto lugar, alguna vez yo en el Sahara, siguiendo ese ultra optimista gesto de Borges, también recogí un puñado de arena y lo lancé suavemente al viento, asegurándome que estaba modificando en algún monto la forma del desierto. En fin, armado con esos pretextos del destino y dándome confianza por haber leído algo de la obra de Borges, decidí, cual atrevido Pierre Menant, concentrarme en sintonizar con la mente y la versación intelectual del escritor, zambullirme en los vaivenes de la entreguerra europea, en el Buenos Aires que desembocó en el peronismo, hurgar en la química que le llevó a dar vida a Ulrica y a Carlos de Argentino de Neri, y a revivir imaginariamente los rumbos que Borges tomó en su privado jardín de los senderos que se bifurcan. Pero si imaginar la experiencia vital e intelectual ajena ya es un reto, la experiencia de Borges, no se diga, una tarea minuciosa y demandante. Mayor todavía es imaginar la oscuridad de la ceguera y las paradojas de la vida de Borges. Probó todo aquello ser un desafío colosal. Cerrar los ojos a los colores de la realidad no basta, se debe sintonizar con la desolación del nunca jamás. Se debe sentir la paradoja de amar los libros y no poder leerlos, de tenerlos cerca y a la vez inaccesibles, de depender de una voz que dará un ritmo ajeno a las palabras y que será la dueña, al final de cuentas, de la textura de las páginas y de los lomos de cuero. El titánico esfuerzo de meterme en la mente creativa de Borges, de conectar con su universo personal y la historia de la época en la que le tocó vivir, para así poder narrar de la manera en que él escribió, ha tenido ya sus primeros resultados. Debo, con alborozo, anotar, sin caer en la hipérbole, que esos resultados son de hecho positivos, que si Pierre Menant alcanzó la meta de emular fielmente a don Miguel de Cervantes y Saavedra, yo modestamente, con mis esfuerzos, he desembocado en un auspicioso primer desenlace. Así, luego de aplicar la fórmula que el mismísimo Borges patentó a través de su Pierre Menant, autor del Quijote, he podido escribir el siguiente par de versos. La meta es el olvido y he llegado antes. La sorpresiva contraposición de meta y olvido en el primer verso, la puntuación somera pero tajante, el inesperado final que liquida súbitamente el precepto inicial, el suave ritmo musical de las palabras, todo coincide jubilosamente con un texto del poeta,
del poema, y el poema se titula Un poeta menor, del maestro Borges. Lo leo para dejar patente esa similitud. La meta es el olvido, yo he llegado antes. Para disipar la posibilidad que un demiurgo del azar hubiera tomado control de mi computadora y digitado arbitrariamente las letras, haciéndolas coincidir fielmente con Borges, intenté días más tarde escribir unas líneas sobre el pasado, la gente que se ha ido, su presencia entre nosotros, etc. Y salió en mi pantalla lo siguiente: soy los que ya no son, inútilmente soy en la tarde esa perdida gente. Para placentera sorpresa mía, los dos versos coinciden también palabra por palabra con los dos últimos, que rematan el All Our Yesterdays, uno de mis poemas favoritos de Borges. Entre otras cosas, porque se da cita elegante y magistral los personajes borgesianos que he mencionado antes: el hexámetro, el tigre, el ginebrino, etc. Amigos todos, como ya lo habrán adivinado, no es muy difícil, lo anterior no es sino una mera ficción. Una ficción que, sin embargo, alegró mi existencia sobre ese aburrido océano sobre el que estaba yo volando, y que, no obstante, también me planteó hipótesis insólitas que retaban mi conexión con el mundo, que me alimentó con la imposible esperanza de huir hacia horizontes imposibles, que me hizo acariciar la idea de ser un benigno impostor, rompiendo las reglas del copyright con el pretexto de ser feliz por unos instantes. Borges nos dejó, y esto es una muestra de ello, la sensación de que es posible mirar más allá de lo que vemos, de subvertir la realidad con un curioso sentido literario. Nos refirió cómo la ceguera puede devenir en una serena tragedia. Que fuera placentera, eso no es verdad, no lo es. Tampoco que fuera entretenida, pero sí quizás una serena tragedia. Nuestras grandes o mínimas tragedias simplemente también lo son, en tiempo presente. O deben serlo. Como Sísifo, hasta Albert Camus lo constató, el ser humano está condenado y sin remedio a subir y subir la vida con tragedias a cuesta. Cuando se ha alcanzado la cima hay que empezar de nuevo. Frente a esa fatalidad innata de nuestro ser, el único consuelo que nos queda es tener una aceptable conciencia de la situación, de lo que nos sucede. En el aburrido trayecto, en ese subir y bajar, no viene mal contar con una sabiduría como la de Borges y tomar el pelo al drama de vivir, evadirnos del mundo sin perder la cordura, imaginar miradores exóticos desde donde se puede ver y se puede apreciar con la imaginación el universo entero. Gracias, muchas gracias. Qué texto tan profundo y poético. Hay una comunión espiritual con Borges que va muchísimo más allá de lo literario. Borges te toca, Borges te transforma, pero aceptas la invitación de Borges para soñar, aceptas la invitación de Borges para mirar el mundo de una manera distinta. Yo creo que Borges hace eso porque cita autores imaginarios, se da permisos que ningún escritor o académico se daría, y lo que nos dice en definitiva es que la vida, la muerte, los afectos, el cosmos, el misterio, la conexión con el mundo es lo más importante. Yo creo que les damos la palabra a los demás miembros del panel y después regresamos a ti, José, para que nos sigas contando un poco tu experiencia. Leonardo, no sé, ¿cuál fue tu experiencia con Borges? ¿Cómo te cambió la vida Borges?
Gracias, Pablo. Buenas noches a todos. Quiero agradecer la invitación de la Feria del Libro. Y antes de responderle a Pablo, en realidad me alegra mucho y siento mucho orgullo que nuestro ministro de Relaciones Exteriores sea un gran lector de Borges. Hay una cosa que José no ha contado, y en una reunión que tuvimos hace unas semanas, escuché una cosa que nunca había escuchado de Borges. Y es que él decía justamente que había estado releyendo a Pierre Menard, el autor del Quijote, y que se había reído mucho. Y eso me gustó, me recordó esa anécdota cuando Kafka decía que le gustaba que cuando se leyeran sus cuentos se reían sobre sus cuentos, cosa que no parecería tal. Es decir, parecería que Borges es muy solemne y en realidad no lo es. Y ahí yo detecté a un gran borgiano que es José, cuando detecta ese humor leyendo Pierre Menard, el autor del Quijote. Para responder la pregunta de Pablo, es bastante complejo. Remitirme a una anécdota mía personal me parecería muy pobre. Yo leí a Borges la primera vez, me acuerdo, en sexto año del colegio, y fue un shock impresionante porque un amigo casualmente me dio ficciones. En esa época, en sexto año del colegio, leíamos literatura ecuatoriana, y cuando me llegó el libro de Borges, me escandalicé. O sea, dije, ¿cómo era posible que un escritor pudiera escribir tan bien, habiendo escritores ecuatorianos que escribían tan mal? Me sorprendió y realmente cambió mi relación con la literatura. Y digo esto porque, aprovechando este evento, a mí me honra mucho tenerlo aquí, Antonio, y seguramente ya se lo habrán dicho, pero el gestor, como ustedes saben, de que Borges viniera a Ecuador fue Antonio Correa. Y fue Antonio Correa, y señalo esto que es muy importante, porque probablemente en el Ecuador de esa época, en los años 70, no lo habrían invitado a Borges. Los prejuicios ideológicos, los prejuicios políticos marginaron la comprensión de este escritor que es un titán. Por suerte, la historia con la literatura genera justicias poéticas, y ahora le estamos rindiendo un gran homenaje reconociendo a este gran titán de la literatura que es Borges, ¿no? Ya que hay muchos miembros del cuerpo diplomático, que casi todos habrán pasado por Ginebra, José vivió muchos años ahí, yo le comentaba a José que también lo conoció. Hay un museo impresionante en las afueras de Ginebra, que es la Fundación Martin Bodmer. Bodmer era un gran bibliómano suizo, él era de Zúrich, y entonces armó un museo donde coleccionó los principales manuscritos de la historia editorial de la literatura, ¿no? Y él lo armó sobre 5 pilares. Él quería tener los principales manuscritos de la Biblia, de Goethe, de Shakespeare, de Dante. Y cuando empezó a tener manuscritos de Borges, decidió que ese fuera otro pilar de ese museo. Entonces Ginebra es la ciudad de Borges, y eso nos muestra un poco la enormidad que representa Borges. Yo creo que en el caso de la visita que hizo a Ecuador, después se va a presentar el libro, que a propósito ya lo he revisado, me parece magnífica esa recuperación. Yo creo que la visita de Borges no es que inicie algo en Ecuador, yo creo que de alguna manera empieza a consolidar algo que ya estaba pasando en la literatura ecuatoriana. En la década del 70 se publican, bajo mi punto de vista, 4 libros, 5 si añadiéramos un primer libro de cuentos de Francisco Proaño Arandi, Historia de Disecadores. Se publican 4 novelas que son muy relevantes: Entre mares y una mujer desnuda, de Jorge Enrique Adún, Carta larga sin final, Polvo y ceniza, de Eliezer Cárdenas, y La manticora. Hace un momento hablaron sobre La manticora de Alfredo Pareja Díez Canseco. Eso empieza a producir un giro en la literatura ecuatoriana. Entonces yo creo que la llegada de Borges representa de alguna manera una transformación que ya se estaba dando en nuestra literatura. Y yo creo que de alguna manera eso señala un decantamiento a una comprensión diferente de la literatura, a una comprensión mucho más imaginativa, menos atada al realismo. Uno de los textos que leí de Borges que me llamó la atención porque me implica es su cuento Guayaquil, que está en el informe de Brody, un texto de 1970. Y una cosa que quisiera señalar para no alargarme mucho y permitir el diálogo, es que Borges escribe ese cuento Guayaquil sin haber conocido Guayaquil. Yo creo que eso es muy importante, es decir, esa capacidad para romper la imantación hacia lo real es la fuerza de Borges.
Lamentablemente, esa visión literaria a veces se la ha considerado en la tradición de la historia de la literatura ecuatoriana un abandono de lo real, un abandono del compromiso, que lo es, pero no significa un abandono del ciudadano hacia la realidad, sino una apuesta por el arte. Y eso es Borges, es una apuesta por el arte. El arte implica poder olvidar esa realidad o ese constructo de la realidad para poder ver otra cosa, para poder sentir lo que José ha descrito muy bien, esa emoción estética que rompe fronteras, que libera. No es casual que lo haya leído en un avión, ese espacio, ese margen donde quebramos nuestra relación con la realidad. Creo que Borges consolida, esa visita de Borges consolida una transformación en la literatura ecuatoriana y abre un escenario de gran libertad, que es lo que está explicando de alguna manera toda esta renovación que se está dando en la literatura ecuatoriana en los últimos años. Es un hito muy importante. Cada lector tiene una historia personal con Borges, pero yo quería señalar un poco estas consideraciones, lo que ha significado para nuestro país y lo que seguirá significando, porque seguiremos hablando de Borges y seguiremos hablando de sus textos y se los seguirá leyendo siempre con fascinación. Gracias, Leonardo. Querido Antonio, tú que fuiste testigo presencial de la visita de Borges, ¿nos puedes contar un poco acerca de los tiempos, lo que se vivía, cómo se le recibe a Borges aquí, de qué habla Borges cuando viene, tiene sentido del humor, no tiene? Cuéntanos un poco la experiencia de haber conseguido que Borges venga y lo que genera aquí en el Ecuador esa visita. Bueno, ante todo, mil gracias por estar tan ricamente acompañado. Bueno, el azar me llevó a Borges, pero yo creo, Leonardo, que América Latina, sus intelectuales del momento eran individuos cosmopolitas que se acercaban a un hecho cosmopolita. En el Ecuador no era diferente a lo que vivía Bogotá, Quito, etc. Entonces, Acerca el micrófono, por favor, Antonio. Borges era bien recibido, en Bogotá era muy reconocido, en Quito, bueno, fue su primer visita, pero los intelectuales del momento lo reconocían y estaban cerca de él. En verdad, los intelectuales del Ecuador eran individuos cosmopolitas, ¿no? Benjamín Carrión, ¿no? Estábamos Jorge Carrera Andrade, en fin. Y en ese contexto pienso que se produjo la visita de Borges en una coyuntura especial. Posiblemente la primera vez que se instala en el país una editorial de importancia como es el Círculo de Lectores, que era una empresa alemana, y para su fundación me pidieron que hiciera un evento. Esto me dijeron, necesitamos que sea una comida para banqueros. Bueno, se hizo una comida para banqueros, pero que daba mucho dinero también. ¿Y dónde están los escritores?, pregunté al gerente general de esa entidad. Justamente yo había llegado a ese cargo como primer editor del Círculo de Lectores, gracias a Raúl, que aquí está presente, quien me presentó a la planta administrativa del Círculo de Lectores, y así me vinculé. Pero entonces dije, pero es un encuentro de escritores lo que debe proceder para que se inaugure o se elogie una empresa que llega, no un cóctel. Y así fue que se pudo hacer este encuentro de escritores con una figura emblemática como la de Borges, y yo pienso que con una nómina demasiado importante de escritores: Luis Goytisolo, Emil Rodríguez Monegal, Ángel Rama, en fin, una serie de figuras muy importantes de Hispanoamérica. Entonces ya el país estaba abriéndose, y hay una cosa bien importante: eran los jóvenes, como siempre, los que estuvieron repletando las salas donde él participaba, y eso era muy grato ver a los jóvenes persiguiendo a Borges en las salas, obviamente repletas, la de la Universidad Católica, la del antiguo Palacio Legislativo, y yo voy a resaltar es eso, ¿no? Una coyuntura feliz de que llegara Borges en un momento. Este es un país politizado, ¿cierto? Había un frente cultural en el que yo participaba,
yo era un socialista y todo el mundo se extrañó que trajese o invitara a uno de los individuos que representaba lo más difícil, que era la derecha apoyando a las dictaduras que en ese momento azotaban a América Latina. Y no era gratuito. Borges, antes de llegar a Quito, estuvo visitando a Pinochet. Y después de Pinochet pasó a Bogotá y vino a Quito. Entonces, esto era algo diciente. Pero me mantuve en eso, me mantuve en la invitación. Un poco la molestia fue notoria dentro del grupo, a excepción de 1 o 2 amigos que me apoyaron porque salí del Frente Cultural en ese momento. Gracias, Antonio. Querido José, tú reivindicas el rol del lector, que me parece fundamental, porque a veces cuando pensamos en literatura lo hablamos desde un ámbito académico, desde un ámbito sociológico, filosófico, pero la literatura existe en cuanto existe un lector y en cuanto ese lector está dispuesto a ser transformado. Cuando nosotros nos enfrentamos con un libro de manera auténtica, cuando realmente nos permitimos que ese libro nos toque, nos transforme, surge algo nuevo. Y esa es la magia de la literatura, que con cada lector surge una nueva obra, porque hay una nueva reflexión, una nueva manera de mirar el mundo. De hecho, las palabras son flexibles, las palabras se transforman en los ojos de quien las lee. Y a mí me encanta esa posición tuya de reivindicar el rol del lector. ¿Nos puedes contar un poquito más acerca de esta faceta de tu vida y de lo... Creo que dijiste muchísimas cosas muy profundas, pero Sí, podemos escuchar más. Muy rápidamente. Bueno, me parece que hay tantos roles del lector cuanto lectores existen, o sea, que quizás no hay uno solo. Tal vez de mi propia experiencia diré que tiendo en general sí a coincidir con apreciaciones generales sobre que tal o cual obra o libro de un autor es la más reconocida, pero también hay momentos y circunstancias en las que me veo como, digamos, marchando por un sendero muy distinto, ¿no? A propósito de Murakami, que estuvo aquí invitado por Raúl Pérez, por la Casa de Cultura, estuvimos en el conversatorio, hace un momento hablábamos, y ahora mismo estoy leyendo nuevamente, leí inicialmente en inglés y ahora estoy leyendo en español Kafka en la orilla, en la otra orilla, pero sin embargo de Murakami lo que me encanta y me gusta es, comentamos contigo también creo, Leonardo, ¿no? Su libro En qué pienso cuando estoy corriendo. Bueno, a mí me leí en inglés, pero más o menos esta es la traducción en español, que es un libro cortito de unos 120, 140 páginas, donde él narra todas las sensaciones que él siente como corredor de maratón. Él es un corredor de fondo, ¿no? Y esto es un pretexto para relatar su vida. Es casi un libro autobiográfico, donde la narración de lo que él piensa mientras está corriendo estas maratones se entrelaza con su vida, con su experiencia vital, con cómo empezó a escribir. De hecho, en el conversatorio, Raúl, recordarás que él narró que empezó a escribir casi como una inspiración del cielo, porque estaba viendo un partido de béisbol, alguien entró y bateó una pelota, y ese instante él dijo, voy a escribir un libro. En fin, pero ese es, digamos, el libro que a mí más me alienta, y por eso es que temo mucho decir que es el libro que más me gusta de Murakami, porque hay otras obras que yo entiendo que son importantes y reconocidas y tal, pero el rol del lector es un rol un poco egoísta desde este punto de vista, más que egoísta, diría único, independiente, autónomo, ¿no? Así como el escritor escribe, y aquí hay algunos escritores presentes en solitario, también el lector escribe en solitario, tiene una relación con el libro única, irrepetible, de la cual cada quien saca su propio beneficio y su propio juego de ideas, ¿no? Gracias. Y tenemos que darle la oportunidad a la literatura de tocarnos, de transformarnos. Susana Nicolalde va a leer unos poemas de Borges que ha escogido José Valencia. ¿Por qué no pasa, Susana, al podio y nos lees estos textos que José escogió para nosotros? No solamente yo, tengo que decir que hubo otros involucrados en esta selección, así que simplemente
Pero tú Me estuviste... hago el responsable, me tú hago el estuviste responsable. en todo detrás, caso. tú Asumo estuviste la- detrás. Hola. Buenas noches a todos, a todas. Gracias por asistir. Raúl, buenas noches. Buenas noches a todos los presentes, canciller. Bien, para mí realmente es un gran honor estar esta noche de invitada para poder compartir una pequeña lectura del gran maestro Borges. Poema de los dones. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y las noches. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz, que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega. Muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías, brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso, yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar, rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es individuo y uno el anatema? Grosoac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga y que se parece al sueño y al olvido. Aljur Yesterday. Quiero saber de quién es mi pasado, de cuál de los que fui, del ginebrino que trazó algún hexámetro latino que los lustrales años han borrado, es de aquel niño que buscó en la entera biblioteca del padre las puntuales coberturas del mapa y las ferales formas que son el tigre y la pantera, o de aquel otro que empujó una puerta detrás de la que un hombre se moría para siempre y besó en el blanco día la cara que se va y la cara muerta. Soy los que ya no son, inútilmente soy en la tarde esa perdida gente. Dos versiones de Ritter, Tut and Teufel. 1. Bajo el yelmo quimérico, el severo perfil es cruel como la cruel espada que aguarda. Por la selva despojada cabalga, imperturbable el caballero. Torpe y furtiva, la caterva obscena lo ha cercado. El demonio de serviles ojos, los laberínticos reptiles y el blanco anciano del reloj de arena. Caballero de hierro, quien te mira sabe que en ti no mora la mentira ni el pálido temor. Tu dura suerte es mandar y ultrujar. Eres valiente y no serás indigno ciertamente, alemán del demonio y de la muerte.
2. Los caminos son dos. El de aquel hombre de hierro y de soberbia, y que cabalga firme en su fe, por la dudosa selva del mundo, entre las befas y la danza inmóvil del demonio y de la muerte. Y el otro, el breve, el mío. ¿En qué borrada noche o mañana antigua descubrieron mis ojos la fantástica epopeya, el perdurable sueño del durero, el héroe y la caterva de sus sombras que me buscan, que me acechan y me encuentran? Límites. De estas calles que ahondan el poniente, uno habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido. A quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién? En esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido. Tras el cristal ya gris, la noche cesa y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado, con sus jarrones de mampostería y tunas, que a mi paso está vedado, como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta, y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta, y la vigilia, cuadrifronte, jano. Hay, entre todas tus memorias, una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar a aquella fuente ni el blanco sol ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso, ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas. Y el insensate y el insensante, Ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son lo que me ha querido y olvidado, espacio, tiempo y Borges ya me dejan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Susana. Borges es sin duda el más universal de los escritores latinoamericanos. En una época en la que la política estaba a flor de piel, Borges logra adquirir ese carácter universal y ese respeto universal también. No sé, Leonardo, ¿qué opinas tú de lo que nos comentó hace un momento Antonio sobre la posición política de Borges, lo que significaba en ese momento? Creo que es un momento extremadamente interesante porque Borges es un apasionado antiperonista y habla de una manera radical en contra de las dictaduras y tiene ciertas posiciones radicales, pero al mismo tiempo parece apoyar a gobiernos de derecha. Eso no calza con el espíritu que comparten los otros escritores latinoamericanos en ese momento y es en cierto sentido un paria de la intelectualidad latinoamericana, aunque se le reconoce el genio. No sé si nos puedes comentar un poco, creo que es un momento extremadamente interesante en la historia de nuestro país y de América Latina. Gracias, Pablo. Bueno, Borges decía que él era un discreto anarquista. Un discreto anarquista. Me gusta mucho esa expresión. Yo discrepo un poquito con lo que dijiste, Antonio, porque nadie niega que teníamos intelectuales y magníficos prosistas, pero la actitud es la que yo quería señalar.
Y no es tan así porque fíjate tú que hay una anécdota y es curioso, hay un texto de un escritor norteamericano, Paul Theroux, que se llama El viejo ferrocarril de la Patagonia, donde él cuenta un viaje que hacía desde Estados Unidos hasta Argentina y él quería llegar a Argentina para verse con Borges. Y en determinado momento él pasa por Quito, Emilio se está riendo porque conoce bien el texto, pasa por Quito y se reúne con Benjamín Carrión, con Jorge Icaza y con Alfredo Pareja Díez Canseco. Paul Theroux es un escritor muy sutil. El libro que escribió sobre Nápoles es una de las cosas más impresionantes de una gran amistad y un gran derrumbe de la amistad. En esa escena, en ese encuentro con los tres escritores, Theroux, muy desenfadado, era un muchacho muy joven, eso en los años 70, ¿no? Antes de que viniera Borges, poquitos años antes, ¿no? Entonces, en determinado momento cuenta, dice, me reuní, era una reunión en la que parecía que estaba con 3 banqueros, hablando de banqueros, que lo que comentabas tú, parecían 3 banqueros, y yo les contaba que quería encontrarme con Borges, y Jorge Icaza saltó, no, literalmente lo cita Theroux, dice, no creemos mucho en Borges, literalmente. Carrión asentía, pero señala muy con una pincelada maravillosa Theroux. Alfredo Pareja Díez Canseco mantenía silencio. Obviamente, la acababa de publicar, estaba por publicar su gran novela La Manticora, que es una novela de una gran revolución literaria en la literatura ecuatoriana, a ver, el más joven además, ¿no? Entonces sí había tensión, había una enorme tensión. Y yo creo que efectivamente, como dice Pablo, Borges era una especie como de apestado un poco por la cuestión política. Yo creo que él no era un hombre de derechas, era un hombre que iba mucho más allá de eso. Sí creo que era un discreto anarquista en realidad, ¿no? Yo creo que eso molestó mucho. Ya es una situación que hoy no se da. Puede haber todavía, hay un texto maravilloso en uno de los visitantes a la feria, a la visita de Borges, que es Emil Rodríguez Monegal, que en ese momento él decía que había pasado por Cuenca y que se habían pasado discutiendo de política y literatura, y Emilio Rodríguez Monegal dice una frase maravillosa: se seguían tocando esos temas del compromiso político con anacrónica frescura. Es decir, ya era bastante tarde para seguir hablando de esos temas. Pero en cualquier caso yo creo que es interesante porque la literatura siempre incomoda a las posturas políticas muy radicales. Ha pasado ahora con la visita de Vargas Llosa. Hemos tenido una semana totalmente emocionante de grandes visitas internacionales, lo cual me alegra por Ecuador. Una maravilla que haya estado Murakami, una maravilla que haya venido Vargas Llosa, y justamente ahora le estamos haciendo el homenaje a Borges. Pero la política y la literatura siempre riñen. Yo creo que hay que ser bastante diplomático para saber ligar maravillosamente con la literatura, y en ese sentido está siempre al margen. O sea, la política no puede reducir la literatura por más que se pretenda eso. La literatura va más allá. La literatura es frágil, es muy frágil, pero resiste. Resiste mucho más que los poderosos gobiernos. Sin duda la literatura es el espacio de la libertad, es el espacio del libre pensamiento. Un escritor no puede estar dominado, sometido por una ideología o una manera de pensar, aunque el compromiso tiene que estar presente. Antonio, ¿cómo ves los acontecimientos de esa época desde la perspectiva de ahora? Yo creo que ahora tenemos una perspectiva muchísimo más rica de lo que significó Borges para la literatura latinoamericana, y creo que todos, en cierto sentido, todos los que somos enamorados de la literatura, los que creemos en la cultura, le debemos muchísimo a Borges, porque es el padre del universalismo, es el que nos da la licencia de dejar de pensar solamente en los temas latinoamericanos, sino de atrevernos a soñar en la condición humana, a salirnos de nosotros mismos y pensar en la condición misteriosa, oscura del ser humano. Sí, bueno, para mí es muy emocionante que se celebre este encuentro de Borges en el Ecuador. Me parece muy llamativo además que un testigo, un joven lector como José, haya estado en ese momento. Me parece que eso ya marca un hecho muy significativo, porque tomando un poco esa lectura que hace García Márquez, por ejemplo, es el único que registra la visita de Borges a Pinochet cuando
Borges le dice: oh excelentísimo Señor, Salvador de la democracia y de la libertad. Inmediatamente García Márquez dice: oye, este es un discurso ajeno al lenguaje de Borges. Lo que nadie ha percibido es que Borges está tomándole el pelo al dictador. No es identificar el humor porteño. Entonces ya comienzan unas desmitificaciones que son muy importantes, pero yo no puedo dejar pasar por alto el debate que se dio en la Asamblea, en la antigua Asamblea Nacional, entre los intelectuales llamados de izquierda. Era un grupo en que estaban diversas personas, escritores conocidos que han fundado la literatura ecuatoriana contemporánea, y poetas, estaba Iván Carvajal, recuerdo de ese momento también, en fin, y se da un debate y Pedro Jorge Vera, uno de los más, llamemos, combativos escritores, le interpeló a Borges reiteradas veces y Borges tuvo respuestas realmente divertidas, elusivas e irónicas. Y yo pienso que eso es importante en cuanto nos muestra de que solamente el diálogo, la confrontación de estos hechos nos hace avanzar. Y yo pienso que traer escritores, las ferias del libro, los encuentros de literatura, lo que haces tú en el Centro Cultural, invitando escritores, eso enriquece el sentido crítico de una sociedad, porque o no se vuelve el discurso sectorizado de acá o de allá. Entonces, celebro este homenaje que ha hecho la Cancillería a este encuentro literario que partió el 26 de noviembre de 1978. Yo pienso que esta memoria nos marca, no sé si estemos de acuerdo, un avance, ya entramos como a una modernidad literaria. El país se acerca a una modernidad literaria. Y yo pienso, como se acaba de comentar, las presencias que tenemos de Murakami, la feria que ha tenido ahora un propósito, que es la difusión de la ciencia, con maravillosos, hay un científico, Rodolfo Ginás, que marca la nueva ciencia contemporánea con sus avances en neurocirugía, en neurología. Eso nos debe sentir orgullosos de que tengamos una feria de esta importancia. Tenemos a una astrónoma como Julieta Fierro, tenemos a investigadores como José Gordón de México, que han venido a plantear esto vinculada a la ciencia con la literatura, la creación y otras visiones, como se llama el propósito de la Feria Internacional del Libro. Entonces yo pienso que hay unos contextos que es bueno mirarlos en el tiempo. Es muy enriquecedor mirar ese proceso que pasaba. Yo me acuerdo perfectamente, y ustedes muchos se acuerdan, de que era una ciudad quieta. En 1978 podíamos contar el tiempo que se demoraba en pasar una guagua por la 10 de agosto, con una lentitud fuerte, una lentitud propia de la colonia. Todavía había un ámbito, un hálito totalmente colonial. La transformación del país ha sido poca. Yo pienso que parte de esos momentos, y esto es lo que nos enriquece, la ironía, el debate, la confrontación inteligente, la confrontación con palabras que produzcan nuevos lenguajes, no la confrontación que se acostumbran ahora, lamentablemente, en ese pequeño foso de las redes sociales, en que se combaten palabras a sí mismo en un onanismo absurdo y delirante. Entonces, yo celebro la palabra viva, la palabra abierta, la palabra en libros, la palabra que se abre a los públicos diversos. Y por eso celebro la publicación que José de la Cancillería ha hecho en homenaje a este encuentro.
Bueno, para ir cerrando esta mesa, que ya tenemos el tiempo encima, solamente un comentario muy general. Yo recuerdo conversar con Hernán Malo, que era el rector de la Universidad Católica en los años 70, y él me decía, la clave para leer a Borges es no tomarle en serio, porque él, la mayor parte del tiempo, se está burlando de nosotros. Él se inventa autores, se inventa citas, se inventa toda clase de cosas y se está riendo a carcajadas mientras nosotros tratamos de sonar eruditos o de ser más eruditos que él. Yo recuerdo siempre eso sobre el sentido del humor de Borges y esa, como decías tú, ese no respetar a nadie, ese reírse de todos, hasta del dictador. Yo creo que esa es una característica fundamental. Pero ahora, para ya cerrar este diálogo, ¿por qué es importante celebrar a Borges, querido José? ¿Por qué la Cancillería toma la decisión de hacer esto en este momento? ¿Cuál es el papel? ¿Qué es lo que Borges nos puede enseñar en este momento, aquí y ahora? Sí, tengo que señalar, y para hacer justicia a este proyecto, se inició a comienzos de año, cuando estaba al frente de la Cancillería María Fernanda Espinosa. Ella y el área de cultura de la Cancillería fue la que concibieron rescatar esta visita de Borges hace 40 años y traerla sobre la palestra, traerla y proponerla para una suerte de conversatorio a través de este libro donde se rememora distintas facetas de torno a la visita, los sitios donde estuvo, con quienes se encontró, algunas frases célebres, irónicas. Antonio nos acaba de referir a algunas de ellas. Y lo que hemos hecho ahora, yo particularmente, es buscar la manera de proyectar este libro que no se quede simplemente con una expresión institucional de la Cancillería, sino presentarlo aquí en la Feria del Libro, poner en contacto a ese pasado de hace 40 años con nosotros que de alguna manera estuvimos vinculados en algún momento a esa ocasión, a esa visita. El también relevar el hecho de que Borges nos llegaba de fuera, era una expresión también de esa conexión cultural, una conexión cultural directa con Argentina, por supuesto. Borges es eminentemente argentino, él alaba y tiene el fervor, como bien lo dijo, por su Buenos Aires, pero también es un escritor universal, un escritor que es un latinoamericano que se siente feliz hablando y contando una historia de amor entre una sueca y un profesor colombiano. Ahí está la famosa frase aquella de ser colombiano es un acto de fe. Es un escritor que habla de los celtas y que habla de las batallas de la guerra de independencia de Argentina, ¿no? Y las guerras intestinas y de ese submundo de los arrieros durísimo, ¿no? Y de personajes europeos y personajes del Medio Oriente. Es decir, es un escritor que ve el mundo y me pareció que eso es una linda alegoría de la acción y la gestión del servicio exterior. Si me permiten aquí una pequeña publicidad por la Cancillería, ¿no? El Ecuador tiene que estar abierto a ese mundo, al mundo exterior. Tenemos que estar en contacto con esas realidades que nos vienen de fuera, porque nos enriquecen, porque nos permiten conectarnos y también aportar desde nosotros, desde el Ecuador, hacia esa cultura universal en la que vivimos, ¿no? Leonardo conoce mucho más de esto, pero el boom latinoamericano, si nos ponemos a pensar, son escritores nuestros latinoamericanos que van y se asientan en Barcelona, en Europa en general, García Márquez, Vargas Llosa, Leonardo también somos a propósito, y ahí se empapan y conectan con ese mundo y de esa manera empiezan a producir algo distinto, que es nuestro, que es latinoamericano, que conecta con nuestros valores, con nuestras historias, con nuestras frustraciones, con nuestras luchas sociales, pero que tiene una proyección que va y que es universal, ¿no? Y García Márquez es universal y Borges también es universal. Y para ir cerrando, Leonardo, ¿algún comentario sobre el significado de Borges ahora, 40 años después de esa visita a Quito? ¿Qué le debemos a Borges? ¿Por qué tenemos que celebrarle el día de hoy? Yo creo que José ya lo respondió, ya lo ha dicho, yo creo que con eso está todo. Yo solamente me limitaré a
a citar dos versos de Borges que me fascinan, que siempre se los leía a mi hijo pequeño y ahora a mi pequeña. Borges decía: solo una cosa no hay, es el olvido. Dios, que salva el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Creo que es una estupenda manera de terminar este diálogo con este poema. Leonardo, muchísimas gracias a los distinguidos panelistas que hemos tenido aquí y al público que nos ha acompañado esta noche. Vamos a continuar con los eventos de celebración por estos 40 años de la visita de Borges.